Les invito a que abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Pedro 4, versículos 7 al 11. Vamos a reflexionar juntos acerca de esta realidad de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo o nuestra inminente partida de este mundo. Dice el texto bíblico: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia o multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar juntos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar juntos esta reunión de oración, para participar juntos de esta adoración colectiva y también participar del partimiento del pan, queremos pedirte en este momento, Señor, que nos instruyas a través de la enseñanza del apóstol Pedro. Señor, abre nuestro entendimiento, que estas palabras puedan calar en lo más profundo de nuestro ser, afecte todo nuestro ser y nos lleve a producir el resultado a través de una vida de obediencia. Señor, queremos honrarte, queremos obedecerte, queremos hacer tu voluntad y sabemos que la forma de hacerlo es siguiendo tus instrucciones. Y aquí tenemos una instrucción clara. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos ministres a través de tu Espíritu Santo y que esta palabra pueda caer en tierra fértil. Señor, estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, se marca dentro de un contexto de intensa persecución y la inminencia llegada del juicio final. O sea, estos hermanos estaban sufriendo persecución, pero también estaban expectantes, con esperanza, sobre la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo, el juicio final. Y aquí el apóstol Pedro les instruye a estos cristianos cómo es que ellos deben vivir de manera ejemplar mientras aguardan la gloriosa venida de Cristo. Recordemos que nadie sabe cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Él no nos dio ninguna fecha. De hecho, cuando Él estaba ascendiendo a los cielos, antes de ascender, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿establecerás el reino en este tiempo? Y Él les dijo: no les corresponde a ustedes saber. Algo que el Señor ha dejado en su sola potestad. Nadie sabe, solamente el Padre. Entonces, no tenemos una fecha de cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo, pero sí podemos asegurar de que esa promesa se va a cumplir. Entonces, no podemos decir está lejos o está cerca, pero sí se nos manda a nosotros esperar con expectativa, como si fuera algo que fuera a ocurrir en cualquier momento. Cristo viene por su iglesia en cualquier momento. Desde el momento en que Él asciende a los cielos, comenzó el conteo del tiempo final, hermanos. Desde el momento en que nuestro Señor asciende, comienzan los últimos tiempos. Y ahora estamos viviendo en esos últimos tiempos. Aquí en el versículo 7, Pedro dice que está a punto de ocurrir algo grande, algo tremendo que va a cambiar completamente el paradigma de la humanidad. Así que deben ustedes vivir de esta manera. El apóstol Pedro aquí va a dar una serie de instrucciones en cómo nosotros tenemos que estar preparados mientras aguardamos la venida de nuestro Salvador. O sea, la segunda venida, que sería el regreso. Algún día vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Cristo, no ya con relación a nuestra salvación, porque nuestra salvación está segura en Él, pero sí en cuanto a la recompensa que recibiremos o no según cómo hayamos vivido aquí, según hayamos servido o no al Señor. Y esa es otra razón también por la que deberíamos nosotros procurar trabajar en el reino, como decía recién ese himno, ¿verdad? Tiempo es de trabajar, porque en algún momento
tendremos que comparecer ante la evaluación y el juicio de Cristo. ¿Sí? Ese es el tribunal de Cristo. Nosotros, gracias al Señor, ya no nos va a tocar comparecer ante el gran trono blanco, porque ese es solamente ya un juicio para condenación. Ellos ya tienen un veredicto, las personas impías que han muerto sin la gracia de Dios, ellos ya están preparados para comparecer ante el gran trono blanco. Y allí, hermanos queridos, no hay alternativa. En cambio, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Tenemos salvación, pero ojo que hay también recompensas. Algunos pueden ser salvos, ¿verdad? Pero como arañando, como dice Pablo, como por fuego, a venitas. Por eso tenemos que también estar preparados. Y hermanos, cada día que transcurre en este mundo es un día menos que nosotros tenemos, sea para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está cada vez más cerca, o sea que nosotros vayamos a partir de este mundo. Nosotros decimos, hoy un hermano cumplió un año más de vida, hoy Tania cumplió un año más de vida. En realidad, cumplió un año menos de vida. ¿Sí? Un año menos. Y también es un año menos para la venida de Cristo. Cada vez estamos más cerca. Y aquí la gran pregunta, hermanos. Si supiéramos que mañana nos toca partir de este mundo, mañana vamos a morir, vamos a poner este ejemplo, o mañana viene Cristo, ¿qué haríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Qué cambiaría en nuestro comportamiento, en las cosas que hacemos? ¿Será que vamos a continuar haciendo las mismas cosas? Si mañana viene Cristo o mañana Él nos llamara a su presencia. ¿Se preguntaron alguna vez? Bueno, si le preguntas a un mundano, de repente tendría sus respuestas. Bueno, yo voy a aprovechar y darle riendas sueltas a este cuerpo latino, ¿verdad? Pero voy a entregarme a pasiones desenfrenadas, a esos impulsos reprimidos que tengo. Total, mañana me voy y no voy a tener que rendir cuentas ante nadie. Eso diría un impío, diría un ateo. Voy a aprovechar con todo, porque para ellos disfrutar de la vida es, como decían los epicúreos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hedonismo puro, ¿verdad? El máximo placer al cuerpo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tu cuerpo es fatal alegría y cosa buena, ¿verdad? Eso es para los impíos, para los ateos. Sí, ustedes sabían también esa letra. No me van a decir que no conocían. Y en cambio otros expresarían deseos más nobles. Dirían, bueno, si me toca partir mañana, aprovecharía el tiempo para pasar con mis seres queridos, con mi esposa, con mis hijos. Y llamaría a mi mamá, que hace tiempo no hablo con ella. Le invitaría a un café, le invitaría a mi casa. Pasaría un lindo tiempo rodeado de mis familiares. Yo estoy seguro que nadie va a decir, bueno, si me toca partir mañana me voy a ir a mi trabajo a ponerme al día porque tengo que cumplir con las tareas para que cuando yo me vaya no deje tarea pendiente. Y todos mis compañeros de trabajo digan, él fue uno de los mejores empleados. Yo estoy seguro que nadie va a pensar así. Nadie va a decir, me voy a ir a laburar, le voy a meter ganas, ¿verdad? Nadie. En cambio vivimos así. Vivimos, hermanos, como si esta vida nunca se acabara. Como si tuviésemos, como si la vida en esta tierra fuese para nosotros interminable, infinita, como si tuviésemos mucho tiempo todavía y no sabemos. Todos los días vemos personas que salen de sus casas y ya no vuelven y mueren en las circunstancias incluso más insospechadas. O sea, nadie se hubiese imaginado que un tipo se cayó, se golpeó la cabeza en un empedrado y murió, pero le llegó el tiempo. Entonces, hermanos, en cualquier momento podemos partir de este mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros como creyentes si mañana el Señor nos tuviera que llamar a su presencia? Si nosotros supiéramos que mañana nos vamos de este mundo, ¿cómo actuarías? Bueno, yo sé que muchos van a pensar seguramente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero aquí el apóstol Pedro ya nos dejó una serie de instrucciones de lo que tenemos que hacer. Él nos ahorró la tarea, pensó por nosotros, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, de qué es lo que un cristiano tiene que hacer mientras aguarda su partida inminente o el final de esta tierra, el juicio final. Mientras aguarda que esta tierra porque esta tierra va a terminar, hermanos, en algún momento. Todo este sistema va a desaparecer de un momento a otro, cuando Cristo vuelva en gloria. Y eso puede pasar en cualquier momento,
en un cerrar y abrir de ojos, como Jesús mismo dijo, en el momento que menos penséis, entonces Él va a venir. ¿Alguien está pensando en la segunda venida de Cristo? Yo estoy seguro que nadie. Ahora sí, porque estamos hablando de eso, pero estoy convencido en que nadie estaba pensando en la segunda venida de Cristo. Entonces, nadie estaba pensando en eso, pero en el momento en que menos penséis, Él va a venir. Va a venir por su iglesia. Entonces, ¿qué es que tenemos que nosotros hacer si mañana fuéramos a dejar este mundo? Y el apóstol Pedro aquí en este pasaje nos da una serie de instrucciones. 5, para ser específicos. 5 cosas que nosotros podemos hacer antes de que caiga la noche, antes de irnos de este mundo. En primer lugar, él dice, el fin de todas las cosas se acerca, entonces sed pues sobrios. Nos llama a la sobriedad. Ahora, ¿qué es sobriedad? Esto de ser sobrios viene de un término griego, la palabra original es sofroneo, que significa claridad de mente para poder adoptar decisiones correctas en los asuntos cotidianos. Claridad de mente para tomar decisiones correctas. Es decir, Dios no quiere que vivas alocadamente. Dios no quiere que te dejes llevar por tus impulsos, por tus emociones, por tus pasiones. Quiere que actúes de manera reflexiva, que pienses las cosas antes de hacer. Y esto era muy importante para nuestros hermanos de la iglesia primitiva porque ellos estaban en un tiempo de persecución. Y el apóstol Pedro les dice, actúen con calma, sean razonables, anina peñen por loco. No enloquezcan con esto. Esa es la sobriedad a ellos les permitiría calcular, pensar las cosas con mayor claridad y en consecuencia proceder de una manera correcta. Hermanos, necesitamos sobriedad en este mundo. Necesitamos sobriedad mientras esperamos que Cristo venga. Más todavía cuando escuchamos de guerras y rumores de guerra, la gente parece que se vuelve loca, ¿verdad? Y aquí lo que nos está instruyendo el apóstol Pedro es que no se dejen arrastrar por los delirios de la gente, no enloquezcan con ellos. Ahora seguramente van a aparecer cientos de profetas y otra vez diciendo, bueno, el próximo año ya llega el fin del mundo. ¿Cuántos falsos profetas ya aparecieron, verdad? De que el mundo ya se acaba, en el 2000 se acaba. No, según el calendario maya era el 2012. Y sigue el mundo. Y muchos se enloquecieron. Y cuando vino el coronavirus, ni qué decir, hermanos. Y la gente se enloqueció, y muchos se fueron a los supermercados y abarrotaron los supermercados y comenzaron a comprar papel higiénico en cantidades, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Comprar papel higiénico? Eso es actuar sin sobriedad. Eso es lo contrario, lo opuesto a la sobriedad. ¿Qué es lo opuesto a la sobriedad? La embriaguez, ¿verdad? Y a veces la gente actúa así, actúa alocadamente, como embriagada. Entonces necesitamos sobriedad, hermanos. Necesitamos también sobriedad para mantener un equilibrio en nuestras actividades, en nuestros ajetreos, porque tenemos tantos compromisos, tantos planes, proyectos que compiten por nuestro interés, que muchas veces nos arrastran y nos desvían de las cosas que verdaderamente importan, y necesitamos poner todo en perspectiva y mantener un equilibrio en todo aquello que hacemos. Como mencioné la semana pasada, no está mal trabajar, no es malo estudiar, no es malo tener un hobby, un pasatiempo, que puede ser el fútbol, rugby, pádel, no sé, estas series coreanas, ¿verdad? Yo sé que algunas hermanas y hermanos ven series coreanas, no está nada malo en eso, pero sean sobrios, mantengan el equilibrio en esas cosas. Que eso no les controle a ustedes, ustedes tienen que controlar esas cosas, porque la palabra sobriedad también significa autocontrol. Autocontrol. Yo tengo que aprender a controlarme. Entonces, el que es de mente sana, de mente disciplinada, con dominio propio, se va a controlar. No va a ser gobernado por sus impulsos, por sus pasiones, ni sus emociones. Es una persona racional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, mientras esperamos a Cristo, o antes de que la noche caiga, antes de que Él nos llame a su presencia, es ser sobrios. Ser sobrios. Pensar con claridad en las cosas de este mundo. Y lo segundo que tenemos que hacer, nos dice aquí,
velad en oración. O sea, orar. Sed sobrios. ¿Por qué está primero la sobriedad y no la oración? Si la oración acaso no es más importante, sí, por supuesto, pero no se puede orar si no hay sobriedad. Hermanos, necesitamos sobriedad absoluta en este mundo para aprender a orar y saber por qué orar. Necesitamos identificar las circunstancias, las necesidades de nuestro entorno para poder orar correctamente. Entonces, necesitamos orar. Si el tiempo es corto o si sus días están limitados, lo cual es cierto para todos nosotros, necesitamos orar más. Ahora, ¿por qué nosotros oramos? La razón más importante para orar, hermanos queridos, es para tener comunión con Dios. ¿Sí? Dios diseñó este mundo, nos creó a nosotros para que prosperáramos en una relación personal con Él. Lamentablemente, cuando ingresó el pecado a este mundo, esa relación se interrumpió, se cortó y fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero luego vino nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros en la cruz, cargó con nuestros pecados y reemplazó esos pecados por su justicia, y hoy nosotros tenemos esa relación restaurada por medio de Jesucristo. Ahora tenemos que perseverar en esa relación. ¿Y cómo perseveramos en la relación? Por medio de la comunión con Dios. Y el medio para tener comunión con Dios es la oración. Antes nosotros estábamos apartados de Dios, pero ahora por Jesucristo volvimos a restablecer esa relación. Isaías 59:2 dice: nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios. Han hecho una separación entre nosotros, pero por Jesucristo hoy podemos acercarnos libremente al trono de la gracia y hallar oportuno auxilio y oportuno socorro. Entonces necesitamos orar. Cuando vemos que aquel día se acerca, más necesitamos orar. ¿Sí? Como hicimos el viernes en nuestra vigilia de oración. ¿Qué hicimos? Oramos, tuvimos comunión con el Señor. Eso es lo que tiene que hacer una persona ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, porque es inminente, puede venir en cualquier momento, o nuestra partida inminente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser sobrios. ¿Sobrios para qué? Para velar y para orar. Pero también necesitamos, como dice aquí, amarnos unos a otros. Versículo 8 dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Aquí está otra cosa que tenemos que hacer mientras aguardamos la venida de Cristo. Ámense con fervor los unos a los otros. Hermanos, el cristianismo no se trata solamente de una relación vertical. Y no me canso de decir esto, siempre lo he repetido aquí y sigo insistiendo. El cristianismo también tiene que ver con una relación horizontal. La comunión no solamente con Dios, la comunión es también con nuestros hermanos. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí está la comunión con los hermanos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquel que no tiene comunión con sus hermanos, evidentemente no tiene comunión con Dios. Algunos dicen, bueno, yo me quedo en mi casa y oro y veo las prédicas del pastor Emilio Agüero. Está muy bien, pero no está teniendo comunión con sus hermanos en la iglesia. Claramente, si tuviera comunión con Dios, se vería quebrantado y exhortado por aquel mandato de no dejar de congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y si yo no siento ese impulso, ese anhelo de unirme con mis hermanos o de tener comunión con ellos, evidentemente que no estoy teniendo comunión con Dios, porque me sentiría confrontado si eso fuera cierto. Entonces, aquellos que de repente no sienten la necesidad de estar con sus hermanos es porque han perdido la comunión con Dios o definitivamente no son creyentes, ¿verdad? No son creyentes. Entonces la comunión no solamente es vertical, Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, pero también quiere que tengamos comunión con su iglesia. Y aquí es donde entra este principio: ante todo, ámense con fervor los unos o los otros. Como Pedro dice, puesto que el fin se acerca, no trabajen solamente en la relación con Dios, sino también en sus relaciones con los demás. Y dice, ¿cómo tenemos que amar a nuestro prójimo? Dice, con ferviente amor. La palabra original allí en el griego, que aparece en el griego, es ektenés. Y ektenés es estirarse o extenderse.
Y hermanos queridos, hay algunos hermanos que para amarles realmente uno tiene que extenderse. En serio. Porque son hermanos que no son capaces de recibir, no pueden recibir amor, no pueden, no son capaces, no se sienten dignos, ya sea o porque son demasiado fríos, o porque son introvertidos, o algunos son muy acomplejados o inseguros. Entonces vos te vas y querés darle un fuerte abrazo y se queda así tieso. Así. No pueden recibir amor. Pasaron, no sabemos por qué, algún trauma de la niñez, pero entonces nosotros tenemos que extendernos en amor hacia ellos. Yo conozco aquí hermanos que se van y le abrazan a otros fuerte, ¿verdad? Y otros se quedan así. Pero hay que hacerlo, hay que extenderse hacia esos hermanos. Y hay otros, ¿verdad? Que de repente no nos permiten acercarnos a ellos porque quizás están en pecado y sienten vergüenza. El famoso cola de paja, ¿verdad? Entonces vos te vas y pasa lejos, ni siquiera lo quieren mirarte, no te quieren ni saludar. Y algunos incluso dejaron de venir a la iglesia, o se van y se refugian en otras iglesias, ¿verdad? Más que refugiados le llaman, y se van, porque están en pecado, cola de paja. Hacia esos hermanos también hay que extenderse, hermanos, hay que extenderse. Y hay algunos que en serio hay que hacer un esfuerzo para amarles. Pues no colaboran mucho, pero ¿qué nos dice aquí Pedro? Extiéndanse a sus hermanos, extiéndanse. Y hermanos, el amor auténtico no es fácil, porque el amor auténtico no implica solamente acciones. Nosotros podemos hacer el bien en beneficio de algún prójimo, de algún hermano, pero eso puede tratarse de un amor fingido. El amor verdadero es un impulso interior, es un deseo, un anhelo interior profundo de desear el bienestar del otro. Y eso no es fácil cultivar. De hecho, eso es imposible cultivar, porque no surge en forma natural. Nos es dado en forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Para que yo pueda sentir un anhelo profundo, desearle el bien a mi hermano, eso me es dado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es un amor sobrenatural. Ese es el amor que debemos buscar. El amor es, hermanos queridos, lo más importante en una congregación. ¿Acaso no? Jesucristo dijo, ¿qué dijo? La gente, el mundo los conocerá por el amor que se tuvieran los unos a los otros. No dijo que el mundo los conocerá por sus dones, por lo que ustedes hagan, por su iglesia, por lo que ustedes hagan. Dijo por el amor que se tuvieran los unos a los otros. Y el amor es la virtud más importante. En 1 Corintios 13 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué el amor? Porque cuando estemos allá en la gloria, hermanos queridos, el amor es lo único que va a perdurar. El amor es la única virtud que perdura eternamente. La fe ya no hará falta porque estaremos con Cristo, en presencia de Cristo. Y la esperanza tampoco. ¿Qué más esperar si todo se habrá cumplido? Todas las promesas ya están cumplidas. Entonces lo único que va a perdurar eternamente y que trasciende este tiempo y permanece en la eternidad es el amor. Entonces hay que cultivar el amor. Puede ser que haya en la iglesia gente capaz de sacarnos de quicio, ¿verdad? Gente que de repente, algunos hermanos que hacen comentarios inoportunos y nos lastiman, nos ofenden, pero siempre tenemos que pensar, si Cristo me perdonó a mí, ¿yo cómo no le voy a perdonar a mi hermano? Cristo es mi ejemplo y Él me perdonó, Él se extendió hacia mí en amor. Yo también tengo que hacerlo. Porque sabemos que en la iglesia los hermanos también cometen errores, ¿verdad? ¿Sabían que no hay iglesias perfectas? No hay iglesias perfectas porque está compuesta por hermanos imperfectos. Los creyentes somos imperfectos. Y si por ahí encuentran una iglesia perfecta, en el momento en que ustedes entren allí, va a ser imperfecta. Entonces, no hay iglesia perfecta. Pero siempre piensen en esto. Hermanos, cuando uno ama demasiado a alguien, cuando uno ama, procura no ser duro con esa persona, ¿verdad? Nosotros le amamos mucho a nuestros hijos, por ejemplo, y a pesar de sus berrinches y la gente de afuera que está por matar a nuestros hijos, nosotros tratamos de ser lo más flexibles
y lo menos duro posible con ellos. ¿Por qué? Porque les amamos. Lo mismo ocurre con la iglesia y nuestros hermanos. Si verdaderamente amamos a nuestros hermanos, no vamos a ser tan duros. Así que si alguien pecó contra vos, trata de no guardar resentimiento. Trata de perdonar. Que no se forme una raíz de amargura que luego contamine todo el cuerpo de Cristo, como estaba pasando en la iglesia de Filipos con Evodia y Síntique, dos mujeres que estaban reñidas, que tuvieron conflicto. Aparentemente se solucionó después el problema entre ellas, pero que no caigamos en eso, hermanos. Que tratemos de perdonar, no guardar resentimientos. Muchos de nuestros hermanos van a pecar contra nosotros porque son molestos, son débiles, son pecadores igual que nosotros, pero tenemos que aprender a perdonar. Pensar, Cristo hizo esto por mí, yo también tengo que perdonar a mi hermano o mi hermana. Y aquí es donde Pedro entonces da una razón para esta exhortación. Y noten lo que dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. Y algunos han malinterpretado este texto diciendo, bueno, hay que dejar pasar por alto el pecado porque es poco amoroso confrontarle a alguien con el pecado. Entonces hay que ser indiferentes a algunos pecadillos de los hermanos. Y no es lo que nos dice el texto bíblico, no es lo que nos dice. ¿Dónde encontramos el significado de esta frase o la interpretación de esta frase? Bueno, la mejor interpretación que podemos encontrar de la Biblia es la Biblia misma. El mejor intérprete de la Biblia es la misma Biblia. Así que vamos a mirar lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20, que nos ayuda a entender este pasaje o esta frase, que nos arroja luz específicamente sobre este pasaje que dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Dice el texto bíblico, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Entonces, Santiago nos explica aquí en qué consiste el cubrir pecados. Nosotros sabemos que el amor siempre procura el mayor bien de la persona amada. Si yo amo a alguien, voy a procurar su mayor bien. Y el mayor bien que nosotros podemos darle a alguien, hermanos, es hacerle volver de su camino. Es señalarle su error, es presentarle a Cristo. Y entonces el Señor va a perdonar a esa persona si se arrepiente. Y sus pecados no van a ser cubiertos solamente, sus pecados van a ser borrados. Entonces Dios borra o cubre pecados cuando los perdona. Es Dios quien hace esto, no nosotros, ¿no? El amor cubrirá multitud de pecados es cuando yo presento el evangelio y la persona se arrepiente, viene a los pies de Cristo, porque esa es la máxima prueba de amor, hermanos. Lo mejor que nosotros podamos darle, el mayor bienestar o bien que podemos darle a nuestro prójimo es presentarle a Cristo y llevarles al arrepentimiento, hacerle volver de su mal camino. Entonces Dios lo perdona y sus pecados son cubiertos. A eso es lo que se refiere, ¿sí? No es ser indiferentes al pecado, no es hacer caso omiso o pasar por alto el pecado. Se refiere a que Dios perdona el pecado al pecador penitente y entonces estos pecados son borrados. Bueno, entonces ya tenemos hasta aquí 3 cosas que tenemos que hacer antes de que Cristo vuelva. Tenemos que ser sobrios, mantenernos sobrios, tenemos que velar en oración, amarnos unos a otros, pero versículo 9 nos dice que también tenemos que ser hospitalarios. Entonces no es fácil. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En tiempo del apóstol Pedro había 2 razones principales por las que era muy necesaria la hospitalidad. En primer lugar, no había mucho servicio público de hospedaje. Entonces, cuando los evangelistas iban a otra ciudad, por ejemplo, no tenían dónde quedarse y tenían que ser acogidos por hermanos en la fe. Otra razón era que muchos habían sido desterrados, habían sido exiliados, fueron echados de sus casas, perdieron sus hogares y entonces, no tenían dónde quedarse.
y los hermanos generosamente podían recibirlos en sus casas y tenerlos allí hasta que ellos pudiesen nuevamente restablecerse. Por esa razón, la hospitalidad era muy importante. Si nosotros vamos al término original de hospitalidad, lo que significa es tener un trato amoroso con los extranjeros. Porque la palabra original allí en el griego es filoxeno. Filo es un trato amoroso o amor hacia el prójimo. Y xeno, de donde deriva la palabra xenofobia, es extranjero. Entonces, tener un trato amoroso con el extranjero. En el Antiguo Testamento, la hospitalidad estaba dirigida a los extraños, o era para los extraños. Porque una persona de repente tenía que hacer una travesía, un viaje muy largo que duraba días, y a veces se quedaba en algún pueblito y como no tenía dónde quedarse, normalmente dormían en las plazas, pernoctaban allí en las plazas, en la calle. Y entonces algún judío de buena fe, algún judío que cumplía la ley de Dios, lo invitaba a su casa. Para ellos era una oportunidad de servir al extranjero, el ser hospitalarios. Obviamente nosotros en nuestro contexto esto ya es bastante difícil hacerlo, ¿verdad? Debido a la creciente inseguridad. Medio complicado que alguien venga un extraño ahí, ¿verdad? Y sí, hermano, pasá, dormí en mi casa. No va a pasar eso. De hecho que el apóstol Pedro, si nosotros atendemos bien a este texto, se está refiriendo a la práctica de la hospitalidad que nace en el seno de la iglesia local. Noten lo que dice: hospedaos los unos a los otros. Es decir, la hospitalidad con nuestros hermanos. La hospitalidad con nuestros hermanos. Invitarle en tu mesa. Invitarle a compartir juntos en tu casa. A eso se está refiriendo. Y hermanos, la Biblia es increíblemente honesta. A tal punto que señala ahí: hospédense, sean hospitalarios, pero sin queja. ¿Por qué? Porque es muy fácil quejarse de las visitas. La Biblia conoce esto. La Biblia, el Señor sabe esto. No es fácil, más todavía si tienen criaturas. Y uno le invita y rompió luego mi vajilla favorita, y esa criatura luego un terror y ensució todo mi piso. Y entró luego en mi baño y dejó un regalito, no estiró ni la cadena. No arregló ni la cama para irse. Somos fácilmente, y es triste eso realmente es triste cuando practicamos la hospitalidad y después murmuramos en contra de nuestro hermano que se quedó en nuestra casa. Y pasa, por eso dice la Biblia que esto va a ocurrir, pero hospédense, pero háganlo sin murmuraciones. No hablen mal de su prójimo después de que ellos se van, ¿sí? No hablen mal, ni siquiera piensen, ya pasó. Al contrario, ténganse por dignos y contentos, dichosos de haberle tenido a un hermano en su casa. Recordemos que aquel que le haya dado un vaso de agua a uno de esos pequeñitos, a uno de sus hermanos, eso no va a quedar sin recompensa. ¿Están invitándole a sus hermanos a compartir juntos la mesa, a comer de repente un fin de semana? ¿Lo están haciendo? Aceptamos invitación, ¿verdad? Yo realmente estoy inmensamente agradecido con la iglesia porque los hermanos constantemente nos invitan a compartir. No sé nomás si lo hacen con o sin murmuración, ¿verdad? Pero creo que lo hacen sin murmuración. Entonces, realmente es tan lindo poder compartir juntos la bendición que el Señor nos da. Y aquí Pedro dice: háganlo, aguántenle a sus niños, a sus chicos. Si vienen las criaturas, ¿verdad? Y están correteando y hacen un zarameo, aguanten eso, ¿sí? Háganlo sin murmuración. Háganlo, ¿sí? Yo siempre le digo a Alba, yo creo que los únicos que aguantan realmente a las criaturas traviesas son los padres, ¿sí? Y es difícil que los otros, sí, te dicen, pobrecito, déjale. Sí, pero no es tan sencillo, no es tan fácil. Por eso dice la Biblia: háganlo sin murmuración. Y Pedro sabe que esto va a ser un trabajo arduo, va a ser una lucha. Por eso advierte contra las quejas. Entonces, vayamos tomando nota, hermanos. ¿Qué podemos hacer o tenemos que hacer mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo o esperamos partir de este mundo, porque Él nos va a llamar en cualquier momento, nos puede llamar a su presencia? Tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando, orando,
tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que ser hospitalarios, pero finalmente versículos 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Cristo sea glorificado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Servir a nuestros hermanos. El servicio es una expresión de amor y tenemos que servir con los dones que Él nos ha dado. Hermanos queridos, todos los creyentes tenemos que saber que Dios le ha provisto de dones a su iglesia. ¿Qué es un don? Es la capacidad que el Espíritu Santo le da a un creyente para desempeñar una tarea para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Es una facultad, es una capacidad o un impulso que vos tenés, pero no tiene que ser un impulso, tiene que ir acompañado también de la capacidad para hacerlo, para servir a la iglesia, para servir a tus hermanos, para edificarlos en la fe. Y estos dones no solamente se limitan al don de la enseñanza o la predicación, ¿verdad? Porque no todos recibieron ese don, pero todos recibimos un don de servicio. Todos estamos llamados a servir en algún área en la iglesia y todos son indispensables en ese servicio, porque funcionamos como un cuerpo y si alguien falta o no está bien coordinado algo en el cuerpo, entonces todo se sale del lugar. Todos son inmensamente útiles. Por eso dice, si alguno sirve, dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, conforme a su capacidad, conforme a sus facultades, que ministre. Hay aquí hermanos dotados del don de servicio, algunos para preparar y servir las mesas, hermanas preciosas, ¿verdad? Que tienen una habilidad para la decoración que es extraordinaria, preparan acá la mesa, los decorativos, los alimentos. Algunas personas tienen un carisma especial para visitar a los enfermos, para orar por ellos, para alentarlos, animarlos. Entonces, que esos hermanos puedan identificar esos dones y vayan a visitar a esos hermanos que se encuentran en su lecho, que están enfermos o que se encuentran en sus casas, aquejados de salud. Hay algunas hermanas que tienen una habilidad especial para cuidar de los niños. Esto no es nada fácil. Reconocemos también a nuestras maestras del culto dominical, del culto de niños y las que se encargan de enseñar a los más pequeñitos. Tienen una habilidad muy especial. Ese es también un don. Hay hermanos y hermanas que se encargan de la limpieza. Damos gracias a Dios también por sus vidas. Otros, algunos hermanos como mi querido Marito o José Cano, por ejemplo, tienen una habilidad especial para recibir a las personas. ¿Sí? Y la profe Rochi yo creo que también tiene ese don de recibir a las personas. Y ella tiene otro don, el don aquí musical, ¿verdad? El don para la alabanza, pero también tiene el don para recibir a las personas. Alguien ha dicho que los primeros 15 minutos se determina si una persona vuelve o no a la iglesia. Los primeros 15 minutos. Es decir, alguien entra en nuestra iglesia y en 15 minutos define si va a volver el próximo domingo. ¿Qué pasó en esos 15 minutos? Todavía no se organizó la alabanza, todavía no hubo prédica, no hubo nada. ¿Qué fue lo que hubo? Recibimiento. Por lo tanto, ese recibimiento es clave y los hermanos vuelven a la iglesia por el trato que le dispensaron al principio, ¿no? Porque si viene luego y le miran con cara larga y todos le dan la espalda, nadie luego le saluda, yo les aseguro que no vuelve esa persona. Entonces, lo importante que es el recibimiento, y algunos tienen este don para recibir a las personas, tienen un carisma, un trato tan afable con la gente de afuera. Entonces, hay innumerables maneras de servir en la iglesia, hermanos. Es cuestión de encontrar nomás cuál es nuestro lugar. Y es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, para la edificación de la iglesia, y entonces nuestra iglesia va a funcionar correctamente. El objetivo de cada uno de nosotros como iglesia es que debemos usar estos dones para edificarlos, para edificar a nuestros hermanos, para expresarles nuestro amor. Y entonces cuando nos toque partir, finalmente, vamos a recibir el bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo poquito. Recibiste a tus hermanos allí en la iglesia. Vos eras el ujier.
en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque esa fue la habilidad, la capacidad que el Señor te dio. Y en el versículo 11 finalmente nos dice, ¿para qué es importante todo esto? ¿Por qué es que tenemos que nosotros, ser sobrios, prudentes, amarnos unos a otros, practicar la hospitalidad, usar nuestros dones al servicio de nuestros hermanos? ¿Por qué? Todo se ha hecho para la gloria de Dios. Dice, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aquí está la palabra clave. Este es el texto clave. Hermanos queridos, tendemos a creer que lo que Dios espera de nosotros son grandes actos de obediencia gloriosa, y de que yo voy a hacerlo el próximo Billy Graham o Luis Palau, y de que yo voy a fundar una mega iglesia, o de que yo voy a ser el próximo misionero tipo William Carey o Tyndale, o voy a ser una persona famosa, reconocida. Recuerden la oración del pastor Freddy: no busquen fama, no busquen fama. Y algunos piensan que la manera de servir a Dios es por medio de grandes hazañas, ¿verdad? Como esos hombres que nosotros leemos en la historia de los misioneros, de las misiones, ¿verdad? Pensamos que eso es lo que Dios espera. Pero hermanos queridos, en el 99.9% de la vida cristiana, lo que Dios espera de sus hijos son pequeños actos de obediencia que sean consistentes y constantes en el tiempo. Dios lo que espera de nosotros son pequeños, humildes y gozosos actos de obediencia. No espera grandes actos, ¿verdad? Como alguien dijo, nosotros muchas veces queremos algo grande, famoso y rápido. Grande, famoso y rápido. Yo ya quiero luego una mega iglesia, yo luego quiero ser reconocido y ser un gran hombre de Dios. Pero hermanos queridos, lo que Dios busca son pequeños actos de obediencia que perduren en el tiempo, porque son esas pequeñas cosas que van creciendo lentamente en un espacio silencioso las que realmente traen transformación e impacto en el entorno. Esos son los que traen los verdaderos cambios. Y quiero mencionar a una persona muy especial, el hermano Florencio, don Florencio, el portero de la escuela donde se va mi hija, el Alberto Schweitzer. Ustedes le ven a este señor y él es quien recibe a los niños, y la forma en que lo hace, siempre lo vas a ver con una sonrisa, y los niños vienen, saltan por él y lo saludan, y es increíble el amor que demuestra, no solo en lo que hace, sino a esos niños. Y hermanos queridos, yo sé que dentro de algunos años muchos de esos niños no se van a acordar quién fue el presidente de la República, pero se van a acordar de don Florencio, porque ese señor está impactando sus vidas de una manera muy especial. Él le conoce a todas las criaturas por su nombre, don Florencio. Hermanos queridos, esos frutos del Espíritu Santo, aparentemente pequeños, insignificantes, pero que surgen de la cruz de Cristo, son esos pequeños actos los que tienen una importancia cósmica. ¿Por qué? Porque sirven al propósito supremo, que es darle la gloria a Dios. Eso da gloria a Dios. Son pequeños e insignificantes actos, pero Dios los reconoce. La importancia es suprema porque sirve al fin supremo, que es la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a cumplir con su voluntad mientras el día dura, porque la noche viene en que nadie ya puede trabajar. Entonces busquemos cumplir con esas pequeñas cosas, busquemos hacer pequeños actos de obediencia antes de que nos sorprenda la noche. Vamos a orar juntos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste para poder compartir tu palabra en esta mañana. Y Señor, recordarnos que nada de lo que hacemos aquí es en vano, que todo tiene un peso en la gloria. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar el trabajo diligente de nuestros hermanos, por pequeños y poco notables que sean, por aparentemente insignificantes que parezcan. La labor de ellos es grande ante tus ojos, Señor. Como dice tu palabra, aquel que ha servido un vaso de agua a su hermano, eso no va a quedar sin recompensa. Ayúdanos, Señor, a valorar el esfuerzo de nuestros hermanos y también, Señor, a procurar nosotros a través de esos pequeños actos de obediencia, de darte la gloria a ti.
Señor, nuestro deseo es que podamos llegar ante tu presencia el día de mañana y poder recibir de tu parte esa frase: bien, buen siervo, fiel. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad que nos sirve de ejemplo para nosotros también ser fieles en todo lo que hacemos. Señor, te encomendamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.